Me llamo Miguel Ángel. Soy de Oaxaca. Tenía 27 años cuando decidí cruzar hacia Estados Unidos, buscando una vida mejor para mi mamá y mis hermanitas. Llegué a Altar, Sonora, con la esperanza de encontrar un buen coyote. Éramos 12 personas en el grupo. Nos dijeron que serían 3 días de caminata. Cargábamos agua, algo de comida y fe. El primer día fue duro, pero aguantamos. La sed era soportable mientras tenías algo en la botella. El sol quemaba, pero sabíamos que era parte del precio. La segunda noche fue cuando empezaron las cosas raras. No algo de fantasmas, no. Más bien, esa sensación de que no estás solo. Dormíamos entre los matorrales, tapados con mantas para el frío. De repente, escuché pasos cerca. Pasos lentos como si alguien más caminara entre nosotros. Me levanté y vi a lo lejos una sombra. No era claro si era un animal o una persona, pero no había forma de saberlo. Todos los demás seguían dormidos. Pensé que era mi mente jugándome bromas por el cansancio. La tercera noche ya era diferente. Íbamos caminando bajo la luna, en silencio. Yo iba en medio del grupo, tratando de concentrarme en seguir caminando. Fue entonces cuando varios vimos algo. Entre los matorrales, a unos 20 metros, una figura caminaba en paralelo a nosotros. No hablaba, no hacía ruido. Parecía un hombre, pero no se acercaba ni se alejaba. El coyote nos dijo que no volteáramos, que siguiéramos caminando, que en el desierto uno a veces ve cosas que no entiende, que lo peor que puedes hacer es tener miedo. Yo traté de hacerle caso, pero cada cierto tiempo giraba la cabeza y ahí seguía la figura. Un señor mayor del grupo, un paisano de Chiapas, nos contó mientras caminábamos que en el desierto se pierden muchas almas, gente que muere de sed, de hambre, de cansancio, y que dicen que algunas no aceptan su muerte, que siguen caminando, buscando llegar. No soy muy creyente de esas cosas, pero esa noche sentí miedo, no por los fantasmas, miedo real, de perderme, de morir. El día siguiente el calor nos partió. 2 compañeros ya no podían caminar y en un descuido me separé del grupo. No sé cómo pasó. Un momento estaban a mi lado y al siguiente ya no los veía. Caminé solo durante horas. Veía sombras moviéndose entre el calor del horizonte, pero ya no sabía si eran reales o ilusiones por la deshidratación. En un momento, creí ver otra vez esa figura a lo lejos. No corrí, no grité. Solo seguí caminando con la cabeza agachada, rezando en silencio. Pensé en mi madre, pensé en mis hermanas y me prometí que no me iba a morir ahí. No sé cómo, pero al amanecer encontré una carretera. Una patrulla de migras me recogió. Me deportaron, pero estaba vivo. Y aún ahora, cuando cierro los ojos, siento esa misma presencia, como si algo me hubiera seguido desde el desierto. No sé si era real o si fue el miedo, pero sé que la frontera no solo cobra cuerpos, también te roba algo adentro. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo relato. A veces, cuando hablo de lo que ocurrió esa noche, me cuesta creer que realmente pasó. Parecen más recuerdos de una pesadilla que algo real. Pero lo sé, lo viví. Y aunque trato de convencerme de que fue el agotamiento o el miedo, algo dentro de mí me dice que no fue así. Mi nombre es Margarita, y mi historia comienza en un día como cualquier otro,
mientras cruzábamos la frontera hacia el norte. Mi familia y yo llevábamos días caminando bajo el implacable sol del desierto, siempre mirando hacia adelante, con la esperanza de encontrar agua, comida y algún refugio. No era la primera vez que cruzábamos, pero siempre había algo diferente en cada travesía. Este viaje era más largo, más difícil, y nos estábamos agotando. Una tarde, cuando ya el sol se estaba ocultando y la noche comenzaba a caer, algo me hizo separarme del grupo. No puedo decir por qué lo hice. Tal vez fue la necesidad de encontrar agua, o simplemente el deseo de alejarme del calor del día. Pero al darme cuenta de que ya no veía a nadie, el miedo se apoderó de mí. Me quedé sola en medio del desierto, sin rumbo claro, con la angustia de no saber cómo regresar. Comencé a caminar en la dirección que pensaba era la correcta, pero la oscuridad me envolvía rápidamente. Las estrellas brillaban, pero no me daban consuelo. El desierto en la noche es otro mundo, silencioso, pero con una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Traté de no pensar en lo que estaba pasando. Intenté calmarme, pero mis pensamientos empezaron a ir hacia lo peor. El calor del día había dejado mi cuerpo debilitado y la sed se volvió insoportable. Caminé durante lo que parecieron horas, sin ver nada más que el horizonte vacío, las mismas rocas y la misma arena que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El viento soplaba, pero no me ofrecía ningún alivio. De repente, oí algo, un sonido sutil que venía de detrás de unas rocas. Pero el sonido se repitió, como si alguien estuviera caminando entre las piedras. Me detuve en seco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba sola. Nadie podía estar allí. Al principio pensé que debía ser otro migrante, perdido como yo. Pero el sonido no era normal. Era irregular, como si los pasos fueran torpes, arrastrados. No podía distinguir si venían de un ser humano o algo más. Decidí seguir caminando, tratando de ignorarlo, pero el ruido persistió, y con cada paso que daba, el sonido se acercaba más. Sentí la necesidad de girarme, y cuando lo hice, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Una figura apareció en el borde de mi visión. No era un hombre, no era un animal. Era algo extraño, moviéndose lentamente entre las rocas. Al principio pensé que era un espejismo, una alucinación provocada por la fatiga, pero no lo era. La figura se acercó más, y fue cuando la vi con claridad. Era alta, pero su cuerpo no se veía bien. No se movía de manera natural. Sus brazos eran largos y se balanceaban de una forma que no encajaba con la forma humana. Su rostro estaba en sombras, pero podía ver dos ojos brillando en la oscuridad, fijos en mí. No entendía lo que veía. Sentí que el aire se volvía pesado, como si me estuviera ahogando. Un sudor frío cubrió mi cuerpo y el miedo me paralizó. Me quedé ahí, inmóvil, observando cómo la figura se acercaba. Entonces, escuché algo detrás de mí, un susurro, algo que me llamaba por mi nombre. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La figura había desaparecido y el susurro cesó, pero el miedo no desapareció. Sentí que algo o alguien estaba allí, acechándome. Mi cuerpo reaccionó sin pensarlo y comencé a correr, tropezando entre las piedras y la arena. No miré atrás. Cada paso que daba, sentía que algo me seguía,
siempre a unos metros detrás de mí. Escuchaba los pasos, más cerca, más rápidos, como si estuviera siendo perseguida por algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Mi respiración era agitada. El cansancio me hacía perder la concentración, pero no podía parar. Mi único objetivo era llegar a donde estaba mi familia. Corrí sin pensar, cruzando el terreno accidentado, buscando cualquier señal de vida. La oscuridad me envolvía y el desierto parecía no tener fin. De repente, cuando ya no podía más, vi una luz a lo lejos, una luz que parpadeaba en la distancia. Era una señal, pensaba. Tal vez alguien más estaba allí, tal vez mi familia. Me dirigí hacia esa luz, pero cuando llegué, lo único que encontré fue una vieja casa abandonada. Las paredes estaban caídas, las ventanas rotas y el aire estaba impregnado de un olor a humedad. No vi a nadie, pero algo en el ambiente me hizo sentir incómoda, como si la casa estuviera observándome. Decidí entrar, buscando refugio hasta que amaneciera. Pasaron horas y aunque el miedo me seguía acompañando, la sensación de estar a salvo dentro de la casa me tranquilizó un poco. Pero entonces escuché algo más. Un ruido bajo, como un lamento, provenía de las paredes, como si alguien estuviera llorando o pidiendo ayuda. No sabía qué hacer. Al principio traté de ignorarlo, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte, más claro. Era como si alguien estuviera atrapado, pero no podía ver nada. De repente, algo me tocó el hombro. Me giré rápidamente y allí a la entrada de la casa vi una figura. No podía distinguir sus rasgos, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me paralizó nuevamente. La figura no dijo nada, solo me miraba fijamente. El miedo me hizo retroceder, y aunque sabía que debía salir, algo dentro de mí me mantenía pegada al suelo, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Cuando la figura desapareció, la casa quedó en silencio. Finalmente, la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las grietas de la casa, y supe que era hora de irme. Corrí hasta encontrar a mi familia, pero nunca pude dejar de recordar lo que vi, lo que escuché. Desde esa noche, aunque me siento agradecida de haberme reunido con ellos, algo dentro de mí sabe que esa experiencia no fue una casualidad. En algún lugar del desierto, en esas tierras solitarias y desoladas, sé que hay algo más esperando a los que se pierden. Alejandro llegó a California con la esperanza de ganar algo de dinero para ayudar a su familia. Encontró trabajo rápidamente, recolectando algodón en una plantación en las afueras del centro. El trabajo era duro, el sol abrasador y las jornadas largas, pero la paga era suficiente para ahorrar un poco y cumplir con su objetivo. La plantación estaba ubicada en una zona apartada, rodeada por kilómetros de tierra árida. Alejandro se sorprendió al ver lo vieja que era la plantación. Las instalaciones estaban deterioradas, los campos parecían abandonados en algunas zonas, y las viejas casas de los trabajadores estaban en ruinas. El primer día, conoció a sus compañeros de trabajo. Todos eran inmigrantes, como él, la mayoría provenientes de México. Vivían en remolques viejos cerca de los campos, durmiendo en condiciones básicas. Durante la cena, un hombre de edad avanzada, al que llamaban Don Neto, les habló del lugar. «Este campo no es nuevo», dijo en voz baja, mirando a su alrededor. «Aquí ocurrieron muchas tragedias. La gente que trabajaba aquí en los viejos tiempos no la pasó bien.
Nadie se atrevió a preguntar más, pero la sensación de inquietud ya estaba en el aire. Durante los primeros días, Alejandro notó algo raro. En las noches, mientras intentaba dormir, escuchaba ruidos extraños cerca de los remolques. Pasos, susurros a lo lejos, algo que parecía moverse entre los campos. Pensó que era el viento o algún animal, pero no lograba quitárselo de la cabeza. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, salió al exterior para tomar agua. La luna estaba alta y el cielo despejado permitía ver bien. Mientras caminaba, vio algo que le detuvo el paso. A lo lejos, entre los surcos del algodón, vio lo que parecían ser varias personas. Pensó que eran compañeros de trabajo, pero algo no encajaba. Estaban demasiado quietos, demasiado distantes, como si no se movieran con la misma rapidez que las demás personas. Se acercó un poco más, pero las figuras desaparecieron, como si se hubieran desvanecido en el aire. Alejandro volvió rápidamente al remolque, con la sensación de que algo extraño había ocurrido, pero decidió no decir nada. Al día siguiente, durante la jornada de trabajo, uno de los jóvenes de la cuadrilla, Juan, se quejó de un dolor en la muñeca, diciendo que algo lo había agarrado mientras trabajaba. Nadie le creyó al principio, pero su rostro pálido y asustado hizo que varios lo miraran con desconfianza. El capataz lo mandó a descansar, pero la inquietud se había apoderado de algunos. A lo largo de esa semana, empezaron a suceder más cosas extrañas. Puertas de los remolques que se azotaban sin razón, luces que se apagaban solas y el sonido de pasos en el campo en plena madrugada. Nadie sabía qué pensar, pero todos sentían lo mismo. Algo no estaba bien. Una noche, después de un largo día de trabajo, Alejandro decidió mantenerse despierto. Quería entender qué estaba pasando. A eso de las 3 de la mañana, escuchó golpes en la pared de su remolque. 3 golpes secos, como si alguien hubiera golpeado con un puño. Se levantó rápido, miró por la ventana, pero no vio a nadie. Se acercó a la puerta y con un nudo en el estómago, la abrió lentamente. No había nada, pero el aire estaba cargado, algo denso, como si el lugar estuviera lleno de algo que no se podía ver. De pronto, sintió un frío en la espalda, como si algo lo estuviera observando. Al día siguiente, don Neto, el hombre mayor, los reunió a todos para hablar. «Este campo tiene historia», dijo con una voz grave. «Hace muchos años, los braceros que trabajaban aquí vivieron tragedias. Hubo muertes por abuso, por maltrato, y muchos más murieron de calor y deshidratación. Cuando hubo una rebelión, los capataces no tuvieron piedad. Muchos cuerpos quedaron enterrados en estos mismos campos». Aquel relato cambió todo. Los rumores decían que las almas de aquellos trabajadores no descansaban, que sus espíritus rondaban la plantación, esperando justicia. Alejandro no volvió a dormir tranquilo. Cada vez que salía al campo, sentía que algo lo observaba. Aunque nadie más dijo haber visto figuras extrañas, todos empezaron a sentirse incómodos. Con el paso de los días, más y más trabajadores dejaron la plantación. Algunos hablaban de los ruidos extraños, otros de las sombras en la distancia, pero ninguno se atrevió a quedarse. Alejandro fue uno de los últimos en irse. Aunque nunca pudo confirmar lo que vio, sabía que el campo tenía algo que lo hacía sentir incómodo. Nunca más volvió a trabajar en una plantación, y aunque hoy, años después, recuerda aquellos días,
Aún siente un escalofrío al pensar en lo que sucedió allí. Las voces, los susurros, las sombras, todo eso se quedó con él, y aunque nunca lo mencionó a su familia, sabe que algo en ese lugar no quería que se fuera. Pedro no era un hombre supersticioso, no creía en fantasmas ni en cuentos de miedo. Cuando decidió cruzar a Estados Unidos, su única preocupación era juntar dinero para su familia. Nada más. Salió de su pueblo en Guerrero a mediados de mayo. En Hermosillo lo recogieron junto con otros 8 migrantes. Les prometieron que el cruce sería rápido. 3 días caminando por el desierto, de noche, con descansos breves. El primer día de caminata fue como lo esperaba. Sed, calor y cansancio. Pero era soportable. Él ya había trabajado en el campo. No le tenía miedo al sol ni al dolor en los pies. La primera noche descansaron entre unos matorrales secos, acurrucados en silencio. El coyote les dijo que no hicieran ruido, que los helicópteros de migración pasaban revisando. Pedro cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Era difícil dormir cuando el cuerpo dolía tanto. Fue ahí, en la madrugada, que escuchó algo raro. Primero pensó que era el viento, pero después se dio cuenta de que era una voz. No un grito, no un llamado, un murmullo lejano, como si alguien hablara solo, muy bajito. Pedro abrió los ojos. El desierto estaba oscuro, salvo por la luz de la luna que apenas alcanzaba a iluminar las piedras. No vio nada. Pensó que tal vez era uno de sus compañeros, soñando en voz alta. No dijo nada. Al amanecer, uno de los suyos, un joven de Sinaloa, no podía levantarse. Tenía ampollas reventadas en los pies y apenas podía caminar. El coyote le dio medio litro de agua y lo escondió bajo un arbusto. «Mañana mandamos por ti», le dijo. Pedro sabía que eso era mentira. En el desierto, si te quedas atrás, nadie regresa por ti. La segunda noche el calor era insoportable. El agua ya se había terminado casi por completo. Al intentar dormir, Pedro escuchó de nuevo los susurros. Esta vez eran varios, voces apagadas, como de gente que habla a lo lejos, donde no debería haber nadie. No quiso abrir los ojos. Uno de los del grupo, un hombre de Oaxaca, sí lo hizo. Al amanecer, le contó a Pedro en voz baja que había visto sombras moviéndose entre los matorrales, que parecían hombres caminando encorvados como si buscaran algo. Pedro no le respondió. Tenía la boca seca y la cabeza pesada. El tercer día, otra mujer del grupo se rindió. No podía más. El coyote le dio un trago de agua, le dejó una chamarra y siguieron adelante. El calor era mortal. A cada paso, Pedro sentía como si le arrancaran la piel de los labios. El aire era tan caliente que dolía respirarlo. Empezó a ver cosas, manchas negras que flotaban en el horizonte, moviéndose como si tuvieran vida. Pensó que era el cansancio, el golpe de calor, pero no eran alucinaciones. La tercera noche fue cuando todo se volvió realmente extraño. Mientras intentaban dormir, Pedro escuchó pasos. No eran de sus compañeros, eran otros pasos, más suaves, más inseguros, como si alguien caminara descalzo sobre la grava. Se levantó despacio y caminó unos metros alejándose del grupo. Ahí, en medio de la oscuridad, vio lo que nunca pudo olvidar. Figuras humanas caminando entre los arbustos, a lo lejos. Algunas parecían arrastrar los pies. Otras se quedaban quietas, como si olfatearan el aire.
No tenían linternas, no tenían mochilas, no hablaban. Solo se movían errantes como si estuvieran buscando algo. Pedro se quedó congelado. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. Regresó al grupo sin decir una sola palabra. Al amanecer, uno de los migrantes que iba atrás se había perdido. Nadie quiso buscarlo. El coyote solo apuró el paso. Al cuarto día, Pedro ya no recordaba cuántos quedaban. Sentía que el desierto se lo estaba comiendo vivo. Finalmente una patrulla los encontró. No puso resistencia. Se dejó caer al suelo, entregado. Cuando lo interrogaron en la estación, Pedro apenas podía hablar. Le preguntaron si había visto algo en el desierto. Él solo dijo: hay otros, pero no son vivos. Desde que regresó a México, Pedro no volvió a ser el mismo. Tiene pesadillas donde camina en la oscuridad y escucha voces rotas llamándolo. A veces, cuando sale al campo de noche, siente pasos detrás de él. Pedro nunca dice que vio fantasmas. Él no cree en eso. Pero si le preguntan, solo responde: no todos los que cruzan regresan, pero algunos siguen caminando. Manuel había cruzado la frontera junto a un grupo de migrantes. Agotado y con la garganta seca después de días de caminar por el desierto. Su único objetivo era llegar al norte, donde su familia lo esperaba, y dejar atrás el sufrimiento y la incertidumbre. Pero después de la última caminata, el grupo se sintió tan fatigado que decidió descansar un par de horas en unas casas abandonadas cerca de un pequeño pueblo, a pocos kilómetros de la frontera. No tenían intención de quedarse mucho tiempo, solo necesitaban un lugar para recuperar fuerzas antes de seguir adelante. Las casas eran viejas, con las ventanas rotas y los techos desgastados por el tiempo. No había electricidad ni agua, pero ofrecían algo de sombra y protección del sol abrasante. En ese momento, todos pensaron que sería un buen lugar para descansar hasta que el sol bajara y pudieran seguir caminando hacia el norte. Después de un par de horas de descanso, algo comenzó a suceder que hizo que la atmósfera cambiara. Al principio, Manuel pensó que era solo el cansancio acumulado, pero conforme la noche fue cayendo, un aire pesado se apoderó del lugar. Los otros migrantes también empezaron a inquietarse, como si una presencia invisible los estuviera observando. Nadie lo dijo en voz alta, pero la incomodidad era palpable. Manuel trató de calmarse, convencido de que era el agotamiento el que lo hacía sentir raro. Pero entonces, en el silencio absoluto, escuchó algo. Un sonido que parecía provenir de dentro de la casa, algo como pasos. Miró alrededor, pero nadie más parecía haberlo oído. Decidió no decir nada, pues no quería alarmar a los demás sin razón. Sin embargo, la sensación no desapareció. Los murmullos comenzaron a hacerse más evidentes entre los demás. José, uno de los migrantes, comentó que había escuchado un sonido extraño, como si alguien estuviera caminando fuera de la casa. Manuel pensó que tal vez José estaba tan cansado como él, pero al ver su rostro preocupado, empezó a dudar. Entonces, sin previo aviso, Ricardo, un joven que se encontraba en la otra habitación, gritó con desesperación. Manuel y los demás corrieron hacia él. Ricardo parecía asustado, sudoroso y tembloroso. Dijo que había escuchado unos pasos cerca de la puerta trasera, pero cuando se acercó, no vio a nadie. Sin pensarlo dos veces, el grupo decidió salir a verificar si alguien estaba rondando alrededor de la casa.
Pero al salir, no encontraron nada. Todo estaba en silencio, como si la misma tierra hubiera tragado cualquier rastro de vida. El grupo se miró, nervioso, sin saber qué pensar. La casa parecía vacía, pero la sensación de que algo no estaba bien seguía presente. La tensión creció. El viento dejó de soplar y el silencio se volvió aún más pesado. Nadie mencionó lo que todos sentían, pero era claro que algo extraño estaba ocurriendo. Con rapidez, el grupo comenzó a recoger sus cosas, decidido a seguir su camino hacia el norte, tal como había sido su plan desde el principio. Nadie quería pasar más tiempo allí, bajo esa sensación inquietante. Mientras caminaban por la oscuridad hacia el norte, las voces de los migrantes disminuyeron. Nadie quería hablar de lo que había sucedido, pero todos sabían que algo raro había ocurrido. La tensión se mantenía en el aire. Durante el trayecto, Manuel sentía un peso extraño en el pecho, como si alguien lo estuviera observando desde lejos. La imagen de las casas abandonadas no dejaba de rondar en su mente. En ese momento, Manuel no sabía si lo que había experimentado había sido producto del miedo, del cansancio, o si realmente había algo más en esas casas. Solo sabía que mientras caminaban más al norte, un sentimiento extraño lo acompañaba. Nadie mencionó lo que sucedió en la casa esa noche, pero todos sentían lo mismo. Nadie miró atrás. Cuando llegaron a un pequeño pueblo, Manuel se detuvo a descansar, pero la inquietud seguía en su mente. Aunque su cuerpo estaba cansado, su mente no podía dejar de pensar en las casas, en los extraños ruidos y en la presión que sintieron en el aire. Esa noche, al intentar dormir, Manuel se dio cuenta de que algo se había quedado con ellos. Algo en la casa. Algo de lo que no podrían librarse tan fácilmente.